advertencia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. RTVC Noticias, emisión central. Fue un macabro asesinato. Para la fiscalía, Joyner Leal asesinó primero a su madre y luego a su hermano, el peluquero Mauricio Leal. Dándole a ingerir más de 9 pastillas de soticlona. Utilizaste sevicia, realizándole varios golpes antes de introducirle el cuchillo. El fiscal en audiencia dice que Joyner drogó a Mauricio Leal y lo obligó a escribir la carta en la que supuestamente le dejaba a él todos sus bienes. ¿Sabías que cometer esas conductas? El acusado, para la fiscalía, utilizó guantes para alterar la escena del crimen y acomodó los cuerpos en una habitación. Indignación en Chocó. Una niña de 11 años fue asesinada en medio de una incursión armada del Clan del Golfo. En Cauca, la Guardia Indígena capturó a los supuestos asesinos de David Cucañame, el niño ambientalista. Policías víctimas de la intolerancia en Bogotá. Uno muerto y otro herido en medio de una riña en un bar. Siguen los casos de inseguridad en Bogotá. Esta valiente mujer se enfrentó al atracador y lo sacó corriendo. 3 años del asesinato de los 22 cadetes de la policía en medio del atentado terrorista del ELN en el sur de Bogotá. Estábamos bastante desesperados porque... Cristian Parra, sobreviviente cuando su carro cayó al río Cauca, no pierde la esperanza de que encuentren a su familia. Polémica propuesta. Los camioneros piden permiso para ir armados. Dicen que son víctimas de robos y saqueos. Regreso a clases. Hoy los estudiantes volvieron a las aulas en medio de los máximos cuidados por el avance de Omicron. En el mundo, sigue la evaluación de daños tras la violenta erupción del Tonga en la Polinesia. En oportunidades, atención víctimas, hay un programa de becas condonables para ustedes. Y en deportes, Lewandowski ganó el premio de Best de la FIFA. Colombia prepara la fecha doble de eliminatorias ante Perú y Argentina. Messi está en duda. Y al estilo de Europa, en carreteras de Cundinamarca ruedan 2 títulos del Giro, 1 del Tour y un oro olímpico. Egan y las estrellas de su equipo se preparan en Colombia. El domingo pasado, el periodista Gustavo Tatis reveló que Gabriel García Márquez habría tenido una hija en México. En Cultura les contamos quién es Indira Cato, periodista, cineasta y guionista. Iniciamos nuestra emisión central con el caso judicial por el asesinato del peluquero Mauricio Leal y su madre, en donde el principal indiciado es Joyner Leal, hermano e hijo de las víctimas. A esta hora se adelanta la audiencia de medidas de aseguramiento, pero durante la diligencia de imputación de cargos, la Fiscalía ha revelado detalles como que, según el ente acusador, ocurrió el doble asesinato. Dice, por ejemplo, Patricia, que drogó a su hermano para hacerlo firmar una carta y que primero atacó a su madre y luego a Mauricio con un nivel de violencia brutal. El acusado no aceptó los cargos. La Fiscalía analizó la posición de los cuerpos, la información de los teléfonos celulares, las cámaras de seguridad y todos los elementos con información forense que permitieron para el fiscal reconstruir el asesinato del afamado peluquero Mauricio Leal y su madre a manos de su hermano Joyner. Dice el fiscal que el día del crimen, Joyner atacó primero a la mujer, la acuchilló cuando estaba dormida en su habitación. Luego se dirigió a la habitación de su hermano Mauricio, a quien primero drogó. Colocaste a tu hermano en un estado de indefensión flagrante, dándole a ingerir
más de 9 pastillas de Zopiclona. La intención de Joyner, según el fiscal, era que Mauricio Leal escribiera y firmara una carta donde le dejaba supuestamente todos los bienes a él. Los caracteres alfabéticos sobrealzados son irregulares, insuficientes, pausados, con repisamiento, línea de renglón sinuosa, desproporcionados en signos y falta de orden especial. Después de tener la carta firmada, lo asesinó con un grado de violencia excesivo, según el relato del fiscal. Atacas a tu hermano, Mauricio Leal Hernández, con la mala fortuna, Johnnier, que ese cuchillo se quedó incrustado, la hoja, en el cuerpo de Mauricio Leal. Después de ejecutar el doble asesinato, según el relato, manipuló los cuerpos y la escena del crimen. Que para modificar la escena utilizaste guantes. Y eso quedó evidenciado al momento de recolectar la evidencia. En la inspección de la fiscalía, los hallazgos de sangre fueron clave. Del baño, donde solo tú te bañabas, pues encontramos sangre humana. Luego manipuló los teléfonos para simular que su hermano y su madre no contestaban el teléfono. Con esa coartada, cree el fiscal, llegó con el conductor a la casa la mañana del 22 de noviembre, cuando los encontraron muertos, e inició esta investigación que tiene este hombre ante una posible pena de 50 años de prisión. Al término de la audiencia, Joyner Leal no aceptó cargos. No acepto ni aceptaré ninguna imputación de cargos y jamás hubiese sido capaz de poner una mano encima de mi madre y mucho menos de mi hermano. Este caso causó estupor, pues Mauricio Leal atendía en su peluquería a varias de las mujeres más reconocidas de Colombia. Horas después de que encontraran los cuerpos, se habló de un posible suicidio. Sin embargo, la historia rápidamente dio un giro y se habló de un asesino. Hoy, según la fiscalía, es el hermano. Estas son las claves del caso. Desde el 22 de noviembre, cuando Mauricio Leal y su madre Marleni Hernández fueron asesinados en su propia casa, la fiscalía tiene como principal sospechoso a Johnnier Leal, hermano e hijo de las víctimas. Hay varios hallazgos de la fiscalía que lo comprometen. El primero de ellos, una carta escrita con dificultad por Mauricio Leal en la que despedía y pedía perdón, que para entonces indicaba que todo se trataba de un suicidio. Otra prueba es una interceptación telefónica a Yair Ruiz, conductor del estilista. En ella es claro que extrañamente Johnnier le pidió acompañarlo a la casa el día de los hechos, aunque podía llegar solo. Además, juzga a Leal en una llamada con quien sería su abogado de cometer el doble homicidio a pesar de todo el apoyo que ha recibido de su familia. Y la tercera evidencia son los movimientos de dinero que hizo después de la muerte de su hermano. La fiscalía tiene evidencias de la rápida apropiación de los negocios de su hermano en los que Johnnier se constituye como gerente. A esto se suman varias contradicciones que según la fiscalía hay en los testimonios de Johnnier en el momento de su captura versus al entregado a medicina legal el día de los hechos. Además, durante el operativo de captura se encontró en la residencia de Johnnier una maleta con 40 millones de pesos en efectivo que para la fiscalía fortalece la versión de un presunto lavado de activos. Vamos a las regiones porque hay una dolorosa noticia en Chocó. Una niña de 11 años fue asesinada en medio de una incursión armada. Autoridades acusan del crimen al Clan del Golfo. Un ataque armado que al parecer involucra a miembros del Clan del Golfo le arrebató la vida a una niña de solo 11 años. Ella y la mamá se refugiaban de las balas en una vivienda de madera del corregimiento de Andagoya, en Chocó. En estas condiciones, otras 2 personas han muerto en menos de 8 días. Tenemos ya 3 personas fallecidas que han caído en el conflicto. Más de 1000 personas del Medio San Juan han tenido que abandonar su territorio debido a los combates entre el ELN y el Clan del Golfo. Hacemos también denuncia de casi 1.400 personas en calidad de desplazadas y confinadas. La población pide garantías de seguridad y protección para sus territorios, ya que estos son centro de disputa entre los grupos armados ilegales al ser claves en las rutas del narcotráfico. A esta hora, las autoridades adelantan investigaciones para dar con el paradero de los responsables de este asesinato.
La Guardia Indígena del Cauca capturó a los supuestos asesinos de David Cucuñame López, un niño de 14 años de edad reconocido en su comunidad por cuidar del medio ambiente. Los capturados harían parte de las disidencias de las FARC. Jessica Molano, periodista de la Radio Nacional de Colombia, nos cuenta más detalles de este caso. Las víctimas fueron identificadas como Guillermo Chicame, escolta de la Unidad Nacional de Protección UNP, y un menor de 14 años identificado como Breiner David Cucuñame, miembro de la Guardia Indígena Estudiantil. Edwin Mauricio Capaz, consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, confirmó que uno de los capturados es conocido con el alias de El Paisa, uno de los cabecillas de las disidencias de las FARC al mando de alias Majin Buu. Bueno, conocemos que son más dos. Los ejercicios de justicia pues siempre tienen un nivel de reservas por lo delicada de la situación. Sé que la justicia indígena está tratando de determinar los niveles de responsabilidad en el hecho en particular y en toda la situación de armonía en general. Esperemos que los resultados de ese ejercicio de justicia pues arrojen de alguna forma resultados prontos para que las comunidades puedan entender la situación. Según cifras de Indepaz, con Breiner David Cucuñame serían 2 los líderes y defensores de derechos humanos asesinados en 2022 y 1.288 desde la firma del Acuerdo de Paz. Y vean este nuevo hecho de intolerancia en Bogotá que enluta a una familia y a la Policía Nacional. Un patrullero de antinarcóticos fue asesinado en medio de una riña. Los hechos sucedieron en la llamada Zona Rosa de Fontibón. Javier Darío Bedoya, patrullero de la Policía Nacional adscrito a antinarcóticos, disfrutaba de su día de descanso ayer junto a su novia en un reconocido bar de Fontibón. Llegaron cerca de las 5 de la tarde para ver el partido de la Selección Colombia. En la madrugada se vio envuelto en una riña con 3 hombres que lo atacaron con armas blancas. El cuadrante reacciona atendiendo, digámoslo, a nuestros compañeros y trasladándolos al centro asistencial. Bedoya fue trasladado al hospital de Fontibón. Infortunadamente no logró sobrevivir a las heridas que recibió. Se encuentra recolectando videos, se encuentra recolectando testimonios, se encuentra recolectando evidencias para dejar a disposición de la Fiscalía General de la Nación y con ello esclarecer los hechos presentados el día de hoy y dar captura con los responsables. Vecinos del sector aseguran que los hechos de intolerancia derivados de la ingesta de alcohol son recurrentes. Eso hasta las 5 de la mañana ahora y es pesado, el ambiente se siente muy pesado, hay mucho borracho. En el hecho también resultó herido otro uniformado que acompañaba a Bedoya. Los dos estaban de civil y desarmados. Y seguimos en Bogotá porque otra vez fue una jornada con varias denuncias por casos de inseguridad. En uno de los atracos, una mujer víctima se enfrentó de manera valiente al ladrón. Miren ustedes. Un delincuente que iba a robar a una mujer en Soacha recibió una golpiza por parte de la víctima que se defendió de manera valerosa. La afectada no solo recuperó su celular que el delincuente le rapó, sino que además le quitó la bicicleta. Pero este no ha sido el único caso de inseguridad en las últimas horas. En la localidad San Cristóbal, 2 delincuentes abrieron un hueco en la pared para ingresar y sacar el dinero de un supermercado. La policía los capturó y uno de ellos tenía en su poder 100 cápsulas de bazuco. La estrategia de la policía está orientada a fortalecer las acciones de investigación y de prevención también en torno a las distintas modalidades de hurto y sobre todo cuando se trata de hurto violento. Y en las últimas horas fue denunciado a través de las redes sociales un nuevo robo a un restaurante en la localidad Chapinero. Y también hay denuncias de inseguridad en Barranquilla. Los usuarios de un banco en el norte de la ciudad fueron robados por delincuentes armados. Los hombres se llevaron varios celulares y dinero en efectivo. Conectamos ya mismo con María José Martínez, quien nos amplía la información. María José, buenas noches. Buenas noches, Patricia y televidentes. Los saludo desde el barrio San Francisco, en la localidad norte, centro histórico de la capital del Atlántico, muy cerca a la sucursal bancaria que una hora después de abrir sus puertas a los usuarios, fueron sorprendidos por un grupo de delincuentes que hurtaron sus pertenencias. Según las autoridades, fueron más de 7 móviles celulares robados, pero aún se desconoce el monto total en efectivo que se llevaron estos delincuentes. Sin embargo, la Policía Metropolitana aseguró que ya cuenta con los videos de seguridad del sector para dar captura con los responsables. En el siguiente informe, más detalles sobre este hecho de inseguridad en Barranquilla. Momentos de pánico vivieron vecinos de un banco que fue asaltado en la carrera 38 con calle 70B en el barrio San Francisco de Barranquilla. Y dice uno, no, están entregando el banco, y eso yo también me caleté porque los manes estaban armados y todo ya. Y todo vine corriendo hacia acá a esconderse.
Según testigos, los sujetos armados se llevaron celulares y dinero en efectivo. Y la gente le manifestó cuando la policía llegó, ¡ay, mira, 3 manes de camisa en blanco se montaron en un taxi y acabaron de atracar el banco y la policía se le pegó atrás, pero difícil ubicarlo porque la policía llegó después de 20 minutos. No es la primera vez que esta sucursal bancaria es epicentro de un atraco. Aquí la policía llega, presta el servicio, hace la anotación, después se va y el banco queda desprotegido. Las autoridades aún no se han pronunciado sobre los hechos. RTVC Noticias conoció que tienen los videos de las cámaras de seguridad del sector para identificar a los atracadores y capturarlos. Y vean esta denuncia de la Contraloría. Millonarios cobros en la unidad de víctimas a nombre de personas que ya están muertas. La entidad respondió a los señalamientos. 692 millones de pesos giró la unidad de víctimas a personas muertas. El informe de la Contraloría dice que hallaron graves falencias en los procesos de verificación de identidades de los beneficiarios del Registro Único de Víctimas. Lo que hace que la unidad de víctimas haya realizado giros a personas en estado fallecido en la Registraduría Nacional del Estado Civil. En la investigación determinaron que los giros fueron dirigidos a fallecidos antes de la fecha de transferencia, lo que según la Contraloría descarta una falla en el sistema. Se encontraron que la unidad de víctimas está realizando actos administrativos para legalizar los giros que se hacen hacia los bancos posterior a esos giros, lo que constituye en temas de contratación pública un hecho cumplido. La unidad para las víctimas se permite informar que está en proceso de revisión del informe final para establecer las posibles debilidades o inconsistencias de la información y que tomará las medidas pertinentes a que haya lugar si es preciso. La Contraloría abrió un proceso de responsabilidad fiscal por estas evidentes irregularidades en el manejo de los recursos públicos. Y este es el testimonio de un sobreviviente, Cristian Parra, esposo y padre de las 2 niñas desaparecidas en el río Cauca hace 5 días en Betulia, Antioquia. Tiene la esperanza de que los operativos de rescate concluyan de manera exitosa. A pesar de las intensas labores de búsqueda de las 4 personas que cayeron al río Cauca el pasado 12 de enero en el sector El Cangrejo de Betulia, aún no hay resultados. Estamos haciendo entonces un barrido con lanchas, con buzos, con un equipo de búsqueda para agua. Han pasado 6 días de una situación que parece no tener fin. Para Cristian Parra, único sobreviviente, la angustia sigue. No sabe nada de sus hijas ni de su esposa. Estábamos bastante desesperados porque nosotros con las uñas y sin conocer un río no sabemos para dónde coger. Por ahora, 47 personas entre familiares de las víctimas, Gestión del Riesgo de Antioquia y la Fuerza Pública buscan a la mujer, sus 2 hijas y el conductor del vehículo en el que se accidentaron. 3 años del asesinato de 22 cadetes de la policía en medio de un atentado del ELN. Milicianos de esa guerrilla ingresaron un carro a la institución, lo ubicaron cerca a una formación y lo detonaron. Hoy las familias participaron en una ceremonia privada. Conectamos ya mismo con John López, quien se encuentra allí en el sur de Bogotá. John, buenas noches, adelante. Hola Patricia, muy buenas noches. Pues esta es una fecha bastante difícil para las 22 familias de estos jóvenes estudiantes de la Escuela de Cadete General Santander, que hace 3 años perdieron a sus hijos, a sus hermanos, a sus nietos, a estos jóvenes que tenían el sueño de servir a su patria y convertirse en cadetes de esta institución, como lo es la Policía Nacional. Hoy fue un día lleno de homenajes, lleno de diferentes ceremonias, enmarcado en esto, en el triste recuerdo de la pérdida de estos 22 estudiantes a manos de la guerrilla del ELN, quienes con una camioneta llena de explosivos que justo ingresaron por este lugar terminaron cegando la vida de estas 22 personas. Andrés Carvajal tenía 25 años y aquella mañana del 17 de enero, hace 3 años, hacía parte de la Guardia de Honor. Él y sus compañeros cadetes preparaban una ceremonia con varios altos oficiales. De pronto, una explosión terrorista lo cambió todo. Intentamos comunicarnos con mi hermano varias veces, pero no fue posible. Y ya después por un familiar nos enteramos que él estaba en el hospital, el Tunal, y llegamos allá. Las 21 historias que se escribieron en 2019 tienen hilos de tragedia común. Todos estudiantes, todos jóvenes, todos aspirantes a oficiales. Todas las familias devastadas por la misma tragedia. Fue
Fue traumático, doloroso para mí, un luto de por vida latente. 3 años después, las flores blancas y las fotografías fueron la mejor manera de recordar. El dolor sigue intacto, el pedido de justicia y reparación también. Creemos todos, hubieron varias implicaciones en el tema de la bomba porque la puerta estaba abierta y en un momento se dio un informe donde se anunció que había habido un presupuesto para mandar a arreglar la puerta de la General Santander. En las primeras horas del día, una ceremonia religiosa a puerta cerrada fue el espacio para recordar a los estudiantes de policía asesinados por el ELN. En medio del dolor que genera en las familias recordar esta fecha en la que perdieron a sus seres queridos, se escuchan las voces queriendo que se haga justicia. Por eso hoy en RTVC Noticias hacemos un recuento de lo que ha avanzado esta investigación, en la que hasta el momento no hay ninguna sentencia. A 3 años del atentado a la Escuela General Santander aún no hay primer sentencia por los hechos. Fue el 17 de enero de 2019, cerca de las 9:30 de la mañana, cuando 22 cadetes de la policía fallecieron y cerca de 80 personas resultaron heridas después de que un carrobomba ingresara a la escuela y detonara su carga explosiva dentro de la institución. El hecho estremeció al país. Las imágenes fueron desgarradoras. Hagamos una situación. Señor. Estamos corriendo a la gente. Estudiantes que corrieron buscando auxilio, socorrieron a sus compañeros heridos y lloraron a los uniformados que murieron. Como José Aldemar Rojas Rodríguez, fue identificado el conductor que ingresó en la camioneta Nissan Patrol con cerca de 80 kilos de pentolita. Murió en el sitio. Era conocido con el alias del Mocho en el ELN, guerrilla a la que se le atribuyó el ataque terrorista. Hay varios capturados, entre ellos Ricardo Carvajal, quien presuntamente alquiló y pagó el arriendo de la bodega donde se armó el carrobomba, y alias Marín, señalado de escoltar en motocicleta la camioneta usada en el atentado. En los próximos días, un juez especializado determinará si condena o absuelve a Carvajal, convirtiéndose en la primera sentencia sobre este caso. Las familias de las víctimas también adelantan la solicitud sobre una indemnización, argumentando que el Estado no garantizó la seguridad de los cadetes fallecidos. Desde RTVC Noticias extendemos nuestro abrazo solidario y de fortaleza a estas 22 familias que 3 años después siguen llorando y extrañando a sus familiares. Desde la Escuela de Cadetes General Santander, en el sur de Bogotá, John López, RTVC Noticias. John, a usted muchísimas gracias por ese mensaje al que por supuesto nos unimos y también por toda la información que nos acaba de brindar. Vamos con más información porque el gobierno nacional le hizo un llamado al ELN para que cese su actividad delictiva y muestre verdadera voluntad de paz. Ocurre horas después de que hombres de ese grupo patrullaran vías del departamento de Arauca. Horas después de haberse conocido fotos de integrantes del ELN por las calles de Arauca, el alto comisionado para la paz, Juan Camilo Restrepo, fue enfático en enviarle su mensaje. Al ELN, que deje su actuar criminal, que dejen de hablar carreta, que dejen de tomarse fotos para la galería, que cesen su actividad delictiva, su actividad del narcotráfico. El funcionario hizo un llamado en el sentido de rodear a la fuerza pública. Ellos están constituidos para defender la vida, la honra y los bienes de los colombianos. A partir de la defensa de las instituciones, a partir de rodear a nuestra fuerza pública, es como consolidamos la paz con legalidad. No es la primera vez que el alto comisionado les envió un mensaje al grupo guerrillero de desistir de la violencia en el país. Vamos ahora a las regiones, porque después de 8 meses la estación Pascual del Mío en Cali volvió a abrir su taquilla. Hacía parte de una de las 30 estaciones destruidas por el vandalismo. Carlos Gutiérrez, buenas noches. Cuéntenos cuántas personas se van a ver beneficiadas. Patricia de Televidente, muy buenas noches. Sí, señora, son cerca de 15.000 usuarios los que se van a ver beneficiados con la reapertura de esta estación ubicada aquí en el centro de la ciudad. La estación del Mío San Pascual en el centro de Cali fue una de las más afectadas durante el estallido social. 9 meses después de ser intervenida, logró ser puesta en servicio. Para nosotros realmente es un gran impacto porque la comunidad esperaba a gritos la entrega de esta estación. La estación tiene 3 vagones. Por ella transitan 20 rutas que movilizan por día al menos 15.000 pasajeros. La estación Universidades también fue habilitada recientemente. Uno sufría mucho, o sea, eso así como estaba,
sea, yo que vivo allá en Bochalema la necesitaba mucho. La recuperación de las estaciones cuenta con nuevos materiales para evitar ser afectadas. Cambiamos toda la infraestructura, eliminamos el vidrio por la malla que ustedes ven de acero totalmente. Tenemos unas cortinas nuevas que reemplazan las puertas de vidrio. Son 7 estaciones del sistema masivo de Cali que fueron afectadas durante el paro nacional. La inversión para su restauración fue de 8.300 millones de pesos. Todo este proceso de intervención hace parte de la segunda fase que adelanta Metrocali, que es la entidad encargada de la operación del sistema. Desde el centro de la ciudad, Carlos Gutiérrez, RTVC Noticias Conectados 24/7. Carlos, muchas gracias por este reporte. Y un sector de transportadores de carga le propuso al gobierno que les autorice cargar armas para defenderse de los delincuentes. El ministro de Defensa ya les respondió y no respaldó la idea. Constantes robos y saqueos a transportadores de carga colmaron la paciencia de la Confederación Colombiana de Transportadores. El gremio le pidió al gobierno permisos para portar armas. Algunas personas malintencionadas de algunas comunidades están aprovechando esos resaltos para atracar los vehículos de carga. Algunos conductores que recorren el país opinaron sobre la propuesta. Hay gente que nos sentimos capacitada para portar un arma. Es muy injusto ver cómo nos quitan a nosotros la vida. Nosotros todas las noches salimos a arriesgarla. La verdad me gustaría porque mucha delincuencia. Yo creo que es un arma de doble filo porque ahí aún así le cae la ley. También revelaron que como la situación empeora, ellos tienen estrategias de protección. Esto es lo que nos puede ayudar a nosotros para evitar que nos atraquen y poder llegar a la casa, mire. Dios y la Virgen, sí. En primera medida, el gobierno respondió que no será viable esa opción y analiza la propuesta para entregar una respuesta al gremio el próximo miércoles 26 de enero. Y es momento de revisar las cifras de la pandemia. Hoy el número de casos nuevos presenta una leve disminución en comparación con los días anteriores. Se reportan 24.272 casos. 134 personas perdieron la vida, entre las que se encuentra, escuchen esto, una mujer de 20 años en Bogotá. Y son 150.548 el total de casos activos de COVID-19 en el territorio nacional. Veamos también cómo avanza la vacunación. En el país han sido aplicadas 68.156.006 dosis contra el COVID-19. 29.932.016 personas tienen su esquema completo de inmunización y han sido suministradas 4.485.722 dosis de refuerzo o terceras dosis. Las vacunas a los niños son una de las claves para el retorno escolar que inició hoy. Con el regreso a la presencialidad de los colegios hay una preocupación. Es la vacunación en la población de 3 a 11 años que avanza a paso lento. De los 7.100.000 niños ubicados en este rango de edad, solo 3.233.369 tienen al menos una dosis y 1.224.223 tienen esquema completo. Es muy importante completar los esquemas de vacunación, iniciarlos para garantizar el retorno al calendario escolar de nuestros niños y niñas de manera segura. Con la llegada al país de 6,3 millones de vacunas del laboratorio Sinovac en la última semana de diciembre, están garantizadas las dosis para esta población. Barranquilla con 70%, seguido de Boyacá, San Andrés y Providencia y Santa Marta, todos con 61%, lideran la inmunización en este grupo poblacional. Los padres de familia pueden vacunar a los menores de edad en cualquier zona del país, así no sea el lugar de residencia. Y vean esto. Si usted tuvo COVID-19, el riesgo de reinfección sigue siendo alto. Las autoridades de salud insisten en el llamado a la vacunación y en la aplicación de dosis de refuerzo. La alta transmisibilidad de la variante Omicron ha aumentado el riesgo de reinfección debido a la capacidad que tiene esta variante de evadir las defensas generadas no solo por las vacunas, sino también por la inmunidad adquirida naturalmente, es decir, cuando una persona se recupera de COVID-19. Con 2 dosis, después de 4 meses, la eficacia se ha perdido, bajó al 19%, es exageradamente baja con la vacuna que quieres. Entonces, por eso es tan importante la tercera dosis. En Colombia, quienes no están vacunados tienen de 4 a 9 veces más riesgo de morir por COVID-19.
Los únicos tapabocas que realmente son eficaces con Omicron son los N95, que desafortunadamente son los menos utilizados porque son más costosos que los quirúrgicos. Es importante recordar que ahora el esquema completo no son solo las 2 dosis o una en el caso de Janssen. Esquema completo es tener el refuerzo al que se debe acceder 4 meses después de la segunda dosis. Hoy inició oficialmente la presencialidad con aforo del 100% en colegios oficiales del país. 17 secretarías de educación están prestando el servicio al 15% de matriculados en todo el territorio nacional. El resto de estudiantes ingresará el próximo 24 de enero y la primera semana de febrero, recorrido por las regiones. Como cerca de 1,5 millones de estudiantes vuelven a las aulas en todo el país, 17 de las 96 secretarías de educación en el territorio nacional ya están atentas a apoyar el regreso. En Bucaramanga, el regreso a clases para los más de 78.000 estudiantes estará acompañado de seguridad. Habrá 6 CAI móviles distribuidos en distintos colegios del área metropolitana. Los va a acompañar al ingreso y salida del colegio. En Cali habilitaron aulas móviles a las afueras de los colegios para vacunación contra COVID-19. Hoy regresan a clase más de 230.000 estudiantes. Esperamos tener más de 20 unidades móviles con instituciones públicas y privadas para llegar a las diferentes instituciones educativas. En Medellín, cerca de 400.000 estudiantes se reencontrarán con sus compañeros después de 2 años de pandemia. Ya volver es muy bueno, estar ya con todos, poder compartir. Se nos hace muy bien. Estudiantes de San Andrés y Providencia, Chocó, Cartago, Buenaventura, Antioquia, Lorica, Piedecuesta y Florida Blanca también iniciaron clases. Cerca del 15% de los estudiantes en Colombia ya se encuentran en presencialidad. El resto iniciará el 24 de enero y la primera semana de febrero. Y en Bogotá, estudiantes universitarios regresaron a clases presenciales luego de cumplir casi 2 años de estudiar de manera virtual. Para algunos, que ya van en tercer semestre, fue la primera vez que pisaron las aulas. Estos estudiantes se unieron al reto de no descuidar sus estudios en medio de la contingencia de la pandemia. En su primer día de clases presenciales, lo recibieron con comparsas. Camila Vega logró hoy un sueño aplazado hace 3 semestres. Estoy muy emocionada de por fin venir al campus, que es tan bonito, de poder interactuar con mis compañeros, con los docentes. Siento que así se facilita mucho más el aprendizaje. Para llegar a este día, la universidad no descuidó los protocolos de bioseguridad. Entienden que siguen siendo parte fundamental para contener el contagio de COVID. Estoy de acuerdo realmente con las vacunas. Estoy de acuerdo con que la gente se cuide, se vacune, los distanciamientos, las medidas, el tapabocas. Aquí en esta universidad cada aula tiene una capacidad de 150 a 80 alumnos y se espera la ocupación sea la mitad. No podemos condenar a una generación a que se quede alejada de la formación. El próximo 26 de enero la universidad realizará la jornada de vacunación para los alumnos y así incentivar la presencialidad en las aulas. Vamos ahora con información de la campaña política en RTVC Noticias. Infraestructura, salud y reformas electorales hicieron parte de las agendas de los candidatos a la presidencia de la República. Federico Gutiérrez recorrió el centro de Medellín y habló de proyectos de infraestructura y movilidad. Puerto Antioquia en Urabá, que es una realidad. Continuar con las obras de infraestructura de las obras 4G, las vías 4G y las 5G para generar mayor competitividad. Juan Manuel Galán también recorrió Medellín. Allí se mostró en contra de las revocatorias de mandato de alcaldes y gobernadores. Estamos contra el mecanismo de revocatoria porque lo convirtieron los políticos en un trofeo. Esté en manos de quien debe estar, de los ciudadanos. Alejandro Gaviria en Bogotá habló de propuestas sobre salud mental. Esto tiene 2 causas conocidas: la pandemia que nos aisló, que limitó las interacciones sociales, sobre todo entre los jóvenes, y la violencia que aumenta el estrés colectivo y nos aísla también de muchas maneras. Gustavo Petro en Villavicencio Meta expuso su agenda en materia ambiental y habló sobre recursos naturales. La selva amazónica, uno de los mayores sumideros naturales de CO2, es decir, de gas carbónico, que es lo que está calentando el planeta Tierra. Óscar Iván Zuluaga sigue hablando de la polémica por la aparente participación en política de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien criticó al Centro Democrático. Si Claudia López usara el tiempo y la energía que le pone al Twitter en su gestión, tal vez su trabajo llegaría a ser regular. Los bogotanos pagan su salario para que trabaje, no para que se dedique a hacer politiquería por redes sociales.
Momento de hablar de esos hechos que ocurren a nivel mundial, aquí en nuestra emisión central de RTVC Noticias. Y resaltamos 3 noticias importantes en la jornada de hoy. La primera, rezagos de la impresionante erupción de un volcán submarino en Tonga que afectó a la costa pacífica de Norteamérica y Suramérica. La segunda, más de 200.000 hogares en Estados Unidos están sin luz a causa de la fuerte tormenta de nieve que golpea al país. Y la tercera, en Dubái se exhibe por estos días el diamante negro tallado más grande del mundo. Comenzamos. Un servicio de satélites operado localmente podría ser la estrategia para conectar a Tonga con el mundo exterior, pues el archipiélago situado en la Polinesia quedó completamente incomunicado por el impacto de la erupción del volcán submarino hace un par de días. Así se veía la energía despedida por la erupción del Unga Tonga Unga Ha'apai en las costas de la orilla pacífica del mundo. Chile, Perú, Estados Unidos y hasta Japón recibían así el mensaje de este volcán submarino de 1.800 metros de envergadura de querer abrirse paso a la superficie. El potente rugido con epicentro en el archipiélago de Tonga, que fue escuchado hasta Alaska a 10.000 kilómetros de distancia, y el anómalo oleaje que conllevó, mantuvo varias horas en vilo el litoral peruano, donde se registraron 2 muertes y el derramamiento de petróleo en playas de Callao. Chile evacuó por su parte la mayoría de sus costas en esas horas decisivas del tsunami. Dimensionar los daños a 2 días de la violenta erupción sigue siendo esquivo. Aviones de transporte militar son el recurso desplegado por los países aledaños a la isla de Tonga. Nueva Zelanda y Australia son los más próximos para brindarle ayuda por vía aérea. La contaminación hídrica por ceniza volcánica hacen del agua potable la necesidad más urgente. Y es que la erupción del volcán submarino ocurrida en Tonga fue una de las más violentas de los últimos 30 años en el mundo. En varios videos aficionados y en otros de servicios geológicos quedó registrado el momento en que ocurrió. Impresionante. Este es el adjetivo que merece esta imagen satelital que evidencia el poderío de la erupción del volcán submarino en el archipiélago de Tonga. El Servicio Geológico de este país de la Polinesia en el Pacífico Central y Meridional mostró estas imágenes de la erupción que se estima duró 8 minutos y fue tan fuerte que se escuchó como un trueno lejano en las islas Fiji, a más de 800 kilómetros de distancia. Algunos habitantes registraron así el momento de la explosión y su angustia posterior. Varios de ellos tuvieron que huir de las playas y poblaciones costeras. Esto generó alerta de tsunami en la costa pacífica del oeste de Estados Unidos, donde se registraron fuertes oleajes. También en Chile, Ecuador y Perú, donde la gente registró la subida de las olas. En Perú justamente se reportó un derrame de petróleo atribuido a este oleaje anómalo que ha causado graves daños a la biodiversidad, lo cual provocó el cierre de 3 playas de la provincia de Callao. Y China alcanzó su nivel más alto de contagios desde marzo de 2020, con casi 4.000 casos activos, cuando faltan apenas 3 semanas para que inicien los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín. Más noticias de la pandemia en el mundo a continuación. Luego de 3 semanas de confinamiento estricto, Xi'an, en China, se empieza a abrir gradualmente. Beijing, por su parte, se repliega debido a la detección de un caso positivo con Omicron en esta metrópolis. En Europa la situación es retadora. La variante Omicron del SARS-CoV-2 deberá compartir espacio con la irrupción de influenzas y virus respiratorios de invierno. En el continente, Alemania es estricta y demanda una prueba de coronavirus negativa y certificado de vacunación para acceder a restaurantes, mientras Italia consiguió aumentar las inmunizaciones desde que el 7 de enero las decretara como obligatorias. Austria también opta por esa vía. Desde principios de febrero impondrá sanciones de entre $685 y $4.100 a quienes no se inmunicen contra el COVID. Reacciones contestatarias se han detonado por cuenta de esas restricciones que se imponen por la circulación del virus. Justamente, 27.000 personas en Viena reclamaban respeto a libertades individuales. En Ámsterdam, Holanda, bares y restaurantes que debían permanecer cerrados hasta al menos el 25 de enero estuvieron abiertos a modo de protesta, y en Francia, la aprobación del pasaporte vacunal fue rechazada en las calles.
Muy buenas noches, comenzamos con la información deportiva aquí desde la ciudad de Medellín y hablamos de la victoria de la selección Colombia ante la selección de Honduras en este partido amistoso que se celebró el día de ayer. Y pues nosotros suponemos que el técnico Reinaldo Rueda tiene ahora más certezas que dudas con respecto a la convocatoria que tendrá para los compromisos por eliminatorias ante la selección de Perú y ante la selección de Argentina, todo esto rumbo a Qatar. Pues nosotros aquí en RTVC Noticias hicimos el análisis de qué fue lo que pasó en este partido amistoso. Hubo memoria de juego en la primera línea del mediocampo. Daniel Giraldo fue el socio de todos ante Honduras y Steven Vega hizo lo suyo. En 90 minutos fue el más preciso en pases y el socio perfecto de Giraldo y Colorado. Otro que nunca desentona pese a sus problemas físicos es Juan Fernando Quintero. El 10 de River Plate sigue demostrando su magia. Es, sin duda, una pieza clave en generación de juego. Sintió una molestia, se le habló el médico y prefirió prevenir y cuidarse que se complicara. Otros dos que cumplieron la tarea fueron Harold Preciado y Yasser Asprilla. Harold, con la experiencia goleadora, encaró, buscó el arco rival e intentó aumentar el marcador. Pero Yasser fue el fenómeno. La fascinación de los colombianos ante el recambio generacional y la promesa de lo que puede ser se vio en el estadio de Fort Lauderdale. Los juegos en calidad de local, los conceptos que debemos de mejorar desde el punto de vista de lograr un mejor resultado, volver más eficaz el juego de Colombia. 5 jugadores que sin duda podrían ser parte de la convocatoria, que sale el próximo miércoles en horas de la tarde. Y se realizó los premios de Best, la edición 2021, según la FIFA, quiénes son los mejores, y allí pues el ganador fue el polaco Robert Lewandowski, más que merecido para todo el trabajo que ha realizado este jugador. Nosotros vamos a repasar qué fue lo que pasó en esta gala, que estuvo marcada por la virtualidad. Después de mucho esperar, le llegó The Best a Robert Lewandowski. Gracias, muchas gracias. Me siento muy honrado de recibir este trofeo. Me siento orgulloso y feliz. Se lo dedico a mi club y a mis compañeros. 4 títulos y un récord histórico en la Bundesliga por goles anotados lo dejaron por encima de Salah y Messi. Pero en la noche también tuvo otra galardonada, la actual ganadora del Balón de Oro, Alexia Putellas. Es un trabajo de muchísimos años y bueno, sin duda este 2021 fue perfecto, tuvimos mucho éxito. La portera chilena Christian Endler recibió el premio a Mejor Guardameta del 2021. La gala cerró con un premio de Best especial para el máximo goleador de selecciones de la historia, nada más y nada menos que don Cristiano Ronaldo. Muchas personas me preguntan cuántos años más voy a jugar. Espero jugar 4 o 5 años más. Es cuestión de mentalidad. Luis Díaz estuvo nominado al premio Puskás por su gol ante Brasil, pero el ganador fue el argentino Eric Lamela con este gol que le marcó al Arsenal. Esto estoy segura que ustedes no lo conocen, porque yo no lo conocía hasta hoy. Resulta que hace parte de la banda sonora de un cortometraje que se llama Qué grande eres Magazo, dirigido por Indira Cato, la hija de Gabriel García Márquez. El domingo nos enteramos, gracias al periodista Gustavo Tatis, que tuvo una hija en México. Esa hija es cineasta, esa hija también es guionista y es hija también de Susana Cato, una periodista muy reconocida en México que durante mucho tiempo escribió para una revista de cine que se llamaba El Proceso y que además es autora de un libro que se llama Las Mujeres del 68, que cuenta la historia de 18 mujeres que fueron víctimas de violencia durante las manifestaciones de la masacre de Tlatelolco. Al parecer, Susana y García Márquez se habrían conocido en San Antonio de los Baños y habrían escrito juntos un cortometraje sobre el amor. Luego ella, como parte de la revista Cambio 16, le habría hecho un par de entrevistas y bueno, pues ahí habría comenzado esa relación. Una de las cosas interesantes que yo creo que vale la pena resaltar es porque se llama Indira, la hija, y es que Gabriel García Márquez en una de estas cumbres de los países viajó con Fidel como parte de la Comisión de Cuba, con Fidel Castro, y mientras estaba en el avión se subió Indira Gandhi preguntando por él porque quería conocerlo, había leído 100 años de soledad y le había gustado mucho.
quedaron de verse. Él quedó impresionado porque dijo que además se parecía a las mujeres de Macondo, fuertes, imponentes, capaces, pero resulta que nunca pudo cumplirse esa cita ni esa invitación a la India porque ella fue asesinada, Indira Gandhi, la ministra de la India, por supuesto. Entonces ahí quedó, pero él quedó con esa imagen, así que a su hija, él alguna vez dijo en una entrevista con Santiago Gamboa, un escritor colombiano, que el único sueño que le faltaba por cumplir, o bueno, uno de los sueños que le faltaba por cumplir era tener una hija, así que a esa hija le puso el nombre de una de las mujeres que más admira. Pues hay que seguirle la pista porque definitivamente es una gran cineasta y una gran artista que heredó del papá y de la mamá lo mejor. Son tiempos de austeridad. 42% de los hogares redujeron en el país sus gastos por el alto costo de vida en el 2021. La cifra es de la firma Radar, que midió también el consumo de los hogares. En 2021 subieron productos de la canasta familiar. Ese sector incrementó la cifra de inflación. Si la variación de precios en Colombia del año 2020-21 afectó de manera tan directa a los alimentos y la canasta de gasto de los alimentos de los colombianos, entonces esos hogares fueron los que se vieron poderosamente afectados. Los hogares de estrato 1 y 2 pertenecen al 42% de las familias que redujeron sus gastos en compras navideñas en el 2021 por altos precios de la canasta. Aquellos hogares que tienen que sacar el ingreso del gas, el ingreso diario, para tratar de alimentar a la familia. Y si un huevo tiene una variación de precios del 25 al 27%, entonces ese hogar, pues hombre, restrinjo el gasto en Navidad y garantizo lo básico. En cuanto a los créditos, los hogares aumentaron el 12% el uso de la tarjeta de crédito en comparación con 2020. Según el informe de Radar, las ciudades afectadas por las altas alzas fueron Bucaramanga, Cali, Medellín y Bogotá. El precio del dólar subió 12 pesos con 42 centavos y se negoció en promedio a 4.006 pesos con 7 centavos. El precio de la carga de café se mantuvo estable hoy en 2.180.000 pesos por feriado en Estados Unidos y porque no operó el mercado. 6.545 millones de dólares importó Colombia en mercancía durante noviembre de 2021, lo que significó un aumento anual de 56,3%. 11 billones de pesos aprobó el Departamento Nacional de Planeación para Inversiones Sociales en Vivienda, Educación y Agricultura durante 2021. Golpe a las disidencias de las FARC y una decisión judicial en Bogotá por un caso de violencia contra la mujer hacen parte del siguiente recorrido informativo en un minuto. En Zulia Norte de Santander, el ejército destruyó un laboratorio de cocaína que tenía la capacidad de producir aproximadamente 200 kilos de esta droga. En el operativo hallaron 110 galones de gasolina y otros insumos de producción. La Contraloría de Bogotá confirmó que en el Hospital Temporal de Corferias, activo durante el 2020, hubo un detrimento de más de 3.000 millones de pesos. El ente de control realizó una auditoría y encontró que en 5 meses utilizaron solo el 13% de las camas. Un juez envió a la cárcel a Freddy Antonio Ávila González, quien sería el responsable de atacar e intentar asesinar a su pareja en un centro asistencial de Bogotá. El procesado deberá responder por el delito de feminicidio agravado en modalidad de tentativa, delito que no aceptó. El presidente Iván Duque, a través de su cuenta en Twitter, confirmó la captura de alias Camilo en Corinto, Cauca. Según las autoridades, Camilo pertenece al Frente Carlos Patiño de las disidencias de las FARC y es el supuesto responsable del atentado terrorista perpetrado en esta zona del país con una motobomba en el año 2020. Son las 7 de la noche, 47 minutos. Es momento de hacer una pausa, pero recuerden que nos ven en Colombia y también en el mundo por Señal Colombia y por nuestro streaming de noticias, rtbcnoticias.com. Nos leemos, nos comunicamos también a través de nuestras redes sociales con el numeral Me Conecto con RTBC. Y al volver estaremos con oportunidades porque el ICETEX está ofreciendo créditos condonables para que víctimas del conflicto puedan estudiar. En segundo les explicamos de qué se trata. Ya volvemos. Ya regresamos con más información en RTBC Noticias. Estás viendo RTBC Noticias, emisión central. Así se trabaja la técnica del barniz mopa-mopa en la ciudad de Pasto, Nariño, Colombia.
Estás viendo RTVC Noticias, emisión central. Volvemos con ustedes y con más noticias del mundo. Las tormentas de nieve siguen causando estragos en Estados Unidos. Al menos 200.000 hogares han experimentado cortes de energía, además de traumatismos en sistemas de transporte. Una tormenta de nieve golpea con fuerza a Estados Unidos. Más de 80 millones de personas están bajo alerta climática y se han resguardado por este fenómeno meteorológico que combina fuertes nevadas, lluvia helada y fuertes vientos. Se espera que haya hasta 30 centímetros de nieve en una franja de territorio que va desde el norte del Valle de Ohio hasta el sur de la región de los Grandes Lagos. Alrededor de 215.000 personas estaban sin electricidad en los estados de Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia. El transporte se vio seriamente afectado con unos 1.600 vuelos cancelados y algunas vías principales cerradas. Washington, D.C. también volvió a verse afectada por la fuerte temporada invernal. Así lucían la Casa Blanca y el Capitolio. La tormenta generó tornados en el estado de Florida e inundaciones en partes de la costa. Buena parte de las provincias de Quebec y Ontario en el sureste de Canadá también se han visto afectadas por este fuerte temporal. En Toronto, varios vehículos particulares y de transporte público quedaron atrapados por la nieve, que podría alcanzar los 60 centímetros de espesor. Y el empleo seguirá en crisis en el mundo en 2022. Así lo reveló la Organización Internacional del Trabajo en su más reciente informe. Se proyecta una reducción de 52 millones de puestos de trabajo de tiempo completo y que 207 millones de personas estarán desempleadas en 2022. Las regiones más afectadas son el sureste asiático y América Latina y el Caribe. Y miren ustedes esta imagen. En Dubái se exhibió el diamante negro tallado más grande del mundo. Es la primera vez que esta piedra preciosa, bautizada como Enigma, es exhibida públicamente. El valor de este diamante, miren ustedes, es de aproximadamente $5 millones. Y al parecer se formó hace unos 2.600 millones de años por el impacto de un meteorito que cayó sobre la Tierra. Llegamos a oportunidades. Atención, víctimas del conflicto que vivan en Bogotá, porque el ICETEX ofrece créditos condonables para todos los niveles técnicos y universitarios. Así que tomen papel y lápiz. En oportunidades de créditos condonables para que colombianos víctimas del conflicto armado, residentes en Bogotá, puedan realizar estudios de pregrado, vaya a la página www.icetex.gov.co. Allí debe escoger la convocatoria Fondo de Población Víctima, donde encontrará las generalidades y requisitos como ser colombiano, ser bachiller, no tener título universitario, estar incluido en el Registro Único de Víctimas, estar admitido o en proceso de admisión en una institución de educación superior y haber presentado las pruebas Saber 11 o la prueba de estado equivalente. Atentos, porque el programa está dirigido para quienes quieran realizar carreras técnicas, tecnológicas y universitarias. Se financiará hasta 11 salarios mínimos para matrícula y 1.5 para sostenimiento por semestre. Pilas, porque queda muy poco tiempo. La convocatoria va hasta el 18 de enero del 2022. Y muy importante, si quieres seguir informado 24/7, nos encuentra en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. Y seguimos con más deportes aquí en RTVC Noticias, porque Colombia, nuestro país, se convirtió en un país bastante apetecido por los ciclistas del mundo para realizar sus pretemporadas y prepararse para las grandes vueltas del mundo. Por las carreteras de Cundinamarca andan campeones del Giro, del Tour, y también tenemos a un campeón olímpico. Pero es Paula Fresneda la que nos cuenta de quiénes se trata. El Team Ineos Grenadiers tiene convocados a 2 ecuatorianos, 2 colombianos, 2 españoles y un tico en la sabana de Bogotá. Egan Bernal, Richard Carapaz, Omar Fraile, Andrea Amador y Brandon Rivera encabezan el grupo que hace pretemporada por las carreteras de Cundinamarca. Han estado en el embalse del Neusa y también han subido las cuchillas. Así que a usted, televidente, no se le haga raro verlos por ahí. 2 títulos del Giro de Italia, un Tour de Francia, una medalla de oro de Juegos Olímpicos en Colombia. Incluso ya midieron fuerzas con quienes hacen uso de la bici como medio de transporte y el mano a mano fue bravo.
Esta semana también llegará a nuestro país Tom Dumoulin del Jumbo-Visma. El neerlandés hará su pretemporada en Medellín. Y en Argentina afirman que Lionel Messi no estaría en los partidos de eliminatorias ante Chile y ante Colombia. Kevin Agudelo, el colombiano, marcó hoy una anotación, un gol, en el partido de su equipo Spezia ante el Milan por la Liga Italiana. Y Tatiana Calderón, la piloto colombiana, pues participará en el IndyCar Series, la carrera de monoplazas más importante de los Estados Unidos. Aquí les presentamos nuestro resumen deportivo. La sorpresa llegó desde Argentina, pues TIC Sports confirmó que Lionel Messi no será convocado por la selección para la doble fecha de eliminatoria en la que el albiceleste enfrentará a Chile el 27 de enero y a Colombia el 1 de febrero. Según reveló el medio, el técnico Lionel Scaloni tenía pensado darle descanso al capitán aprovechando la clasificación anticipada al Mundial de Qatar y ahora sumando el contagio de sea convocado. Hizo muy bien esta jugada para igualar el marcador. Cambiamos de disciplina al automovilismo porque la colombiana Tatiana Calderón anunció que correrá en la IndyCar Series de 2022. La bogotana estará en las 12 de 17 carreras de la temporada. Estaré corriendo la NTT IndyCar Series este 2022 junto al equipo AJ Foyt Racing. Voy a estar a bordo del carro número 11 de Rocky Chevrolet. El campeonato de la IndyCar iniciará el próximo 27 de febrero en el circuito de San Petersburgo. Y esta música inconfundible es parte de la banda sonora de la película El Padrino, de hecho de la trilogía de películas El Padrino, que vamos a poder ver de nuevo a partir del 25 de febrero, porque para conmemorar 50 años de la filmación de estas películas van a volver a estar en el cine y en algunas plataformas de streaming. Es la historia de uno de estos grandes de la mafia que se muere y tiene que heredarle ese lugar a uno de sus hijos. Tiene 3 hijos y una hija. El hijo que lo hereda es Michael, el que se muere, este gran mafioso es Don Corleone, y resulta que cuando Michael lo hereda se entera que hay un montón de cosas ahí, de asuntos sin resolver y un montón de guerras que ya están libradas con otras grandes familias de la mafia. Esto pasa en el 40 en Italia, por supuesto. Yo he estado pensando en esta película y hay algo que me llama mucho la atención y es cómo está hecha la música. Resulta que en las bandas sonoras la música tiene 2 formas de aparecer. Una es lo que ocurre en la escena, que es lo que escuchan los personajes, lo que cantan los personajes, y otra lo que ocurre por fuera de la escena, que es lo que ve el público, la música que acompaña a esas escenas. Entonces necesariamente los personajes no son conscientes, pero uno sí, y la idea de esa música es que narre algo que yo no estoy viendo en la pantalla, que me ayude a darle más fuerza emotiva, que me cuente algo que de pronto no está por ahí, que yo pueda percibir. Resulta que la música del Padrino, que hizo Nino Rota, que es un compositor que se graduó del Conservatorio de Milán, está hecho de una manera muy parecida a cómo se hacían las óperas en Alemania, y es con una cosa que se llama leitmotiv, que es una melodía que identifica a cada uno de los personajes. Entonces, cuando eso suena, uno ya sabe que va a aparecer tal personaje. O cuando suena una música determinada, uno ya sabe que es un momento definitivo. Siempre es la misma y son como unos separadores de página que le dicen a uno pilas, pilas que ahí viene algo importante. Entonces, por ejemplo, la melodía que Nino Rota utilizó para identificar a Don Corleone es esta. Cada que esto suena, aparece Don Corleone por alguna parte. De hecho, la primera vez que suena, el tipo está agonizando en Nueva York y está a punto de heredarle su lugar en la familia a uno de sus hijos que termina siendo Michael. Cada que Michael aparece, también hay una melodía que lo distingue, que es esta. Y la del comienzo
que fue con la que abrimos hoy la sección, siempre viene en momentos importantes. Por ejemplo, cuando pasan de Nueva York y está agonizando Don Corleone y se van a Italia y Michael dice, listo, yo asumo ese lugar en la familia, suena eso. Si quedaron picados y quieren verla y quieren volver a vivir todo esto que les estoy contando, a ver si sí tengo razón y si sí les ocurre todo lo que estoy contando, ya saben, a partir del 25 de febrero esta película vuelve a estar en cines. Qué gran película. Si ustedes no se la han visto, yo no sé, Mateo, usted, se las recomiendo. Es espectacular, un clásico del cine. Clásico de los más reconocidos, pero bueno, también tiene que sentarse uno con juicio a verla porque también es larguita, ¿no? El Padrino, espectacular. Hemos llegado así al final de nuestra emisión. Recuerden que nos ven, nos podemos comunicar a través de nuestras redes sociales. Ahí nos podemos establecer un contacto directo en Twitter, en Instagram, en Facebook, en YouTube, donde podemos de una u otra forma revivir esas historias, esas noticias, las pueden comentar, nos pueden decir lo que ustedes quieran, lo que piensen, a través del numeral Me Conecto con RTVC. Y también pueden visitar la página www.rtvcnoticias.com. Hasta aquí nuestra emisión central para hoy, pero los esperamos mañana a las 12 del día y de nuevo por la noche. RTVC Noticias, emisión central.